Excelente. Voy a dar unas indicaciones antes de iniciar formalmente. Mm, Vamos a ubicarnos en la Biblia, los que traemos la Biblia. Veo que algunos no la traen, pero los que la traigamos, vamos a ir al capítulo 4 del Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 4 del Evangelio de Juan. Exactamente abriendo el capítulo, por favor. 4 de Juan. Ajá. Carlos, ahorita me ayudas con la luz de allá para, para asegurar bien que haya buena visibilidad, ¿verdad? Casi no se ve bien ahí, ¿no? Ándale, sí, muchas gracias. Perfecto. Y ahorita Carlos, ¿me ayudas a leer la Biblia? Ok, ok, está bien. Ujú. Suelo dar la clase siempre de pie, pero esta vez como vamos a estar haciendo grabación en vivo, voy a mantenerme en esta área, ¿está bien? Pero en realidad siempre parezco como chivo de un lado a otro. Vamos a... Ahorita empezamos. El capítulo 4 de Juan. Ajá, capítulo 4. Ok, vamos a decir todos y todas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche te pido especialmente por todos nosotros para que nos ayudes en esta noche a abrir nuestro interior, nuestro corazón, para recibir lo que tu palabra nos quiera comunicar. Ponemos en tus manos las necesidades más profundas de cada uno de nosotros y que nos ayudes a abrir también nuestro entendimiento para que nuestra parte racional pueda absorber lo que tú nos quieras compartir. Te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a iniciar. Mi nombre es Jesús Amezquita. Soy el profesor de Sagradas Escrituras aquí en Capilla con Boni. Lo he dicho muchas veces y nunca me voy a cansar de decir que para mí soy un afortunado. Me he sacado la lotería por esta invitación que ha mandado y ser parte de su comunidad. Le doy gracias a Dios los momentos que me dan para poder compartir la palabra, porque compartir la palabra es compartir la vida también de cada uno de nosotros. Y yo tengo una frase que a los alumnos les comparto constantemente, es que mm, cada charla, cada clase de Biblia tiene que ser una experiencia para el corazón de cada uno de nosotros. No podemos prescindir de eso. Si fuéramos solamente intelectuales, pues a lo mejor daríamos clases en un seminario o en un convento, no sé, pero como no es el caso, cada vez que nosotros como laicos accedemos a la palabra nos tiene que recordar nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios todo el tiempo y nos vuelve como a actualizar esa experiencia de ser hombres y mujeres que seguimos a Jesús, o intentamos seguirle, o intentamos conocerle y entenderle, ¿no? Así entramos en una dinámica constante como los apóstoles en los tiempos de Jesús, que le seguían, unos entendían y declaraban que él era el Mesías, pero otros tenían muchas dudas, y otro por ahí se confundió tanto que nunca entendió el mesianismo de Jesús y abandona el grupo, ¿no? En el caso de Judas. Sin embargo, el mensaje de Jesús trascendió a cada uno de ellos, hombres y mujeres en su tiempo, en la Palestina de su tiempo, pero también la palabra nos sigue hablando directamente a nosotros, ¿sí? Nosotros como estudiantes de Biblia debemos de ser muy conscientes. Tenemos una gran tarea, tenemos una gran misión como estudiantes que es esta: el entender que la palabra fue escrita para hombres y mujeres de su tiempo, ¿sí? Hace más de 2000 años fue escrito. Si nosotros trazamos en una línea de tiempo, según la arqueología bíblica, nos va a arrojar hacia 4300 años atrás, donde se fue los primeros escritos. Entonces, esta palabra, como está escrita para gente de su tiempo, la gente de su tiempo entendía los símbolos, entendía el mensaje interno, entendían la crisis narrativa, entendían los problemas internos. Pero nosotros, ahorita hasta el 2026, tenemos que hacer ejercicios, por eso damos clases de Biblia, para acercar al 2026 el mensaje que Dios, por medio de los profetas a Israel, y Jesús, por medio del Nuevo Testamento, hacia nosotros, junto con los apóstoles y junto con San Pablo, etcétera, nos quieran compartir, ¿no? Por eso hay un ejercicio personal y es un ejercicio intelectual.
El día de hoy vamos a continuar con la clase anterior. La clase anterior vimos las bodas de Caná en Galilea. Y desde mi punto de vista, yo se los dije y se los avisé. Agárrense bien el corazón y siéntense bien en la silla, porque después de entender a las bodas de Caná, el evangelista Juan nos habla de Jesús, que es el esposo. Jesús como ese hombre que busca una alianza con su pueblo, pero una alianza que esa alianza debe de ser actualizada. Dios ya había hecho una alianza con su pueblo Israel, pero esa alianza ya en los tiempos de Jesús ya aparecía insuficiente, aparecía inconsistente y no le estaba otorgando equilibrio y alegría a las personas de la época en los tiempos de Jesús. Y Jesús viene a darnos un nuevo horizonte de alianza, una alianza reactualizada, una alianza que se va a vivir de otra forma, de otra manera. Si la alianza antigua la vivíamos a partir de la santidad y la justicia de Yahvé Sabaoth, es decir, del Dios guerrero, del Dios que lucha por los pueblos, el Dios que lucha por su propio pueblo. Ahora con Jesús vamos a encontrar una dinámica de seguimiento distinta. ¿Y qué es esa dinámica de seguimiento distinta? La dinámica del amor, la expresión del amor. Por eso Jesús va a decir en el Evangelio de Juan, yo soy amor, Dios es amor, ¿sí? Nosotros nos ponemos en la camiseta, Dios es amor, y andamos en los retiros con el eslogan, Dios es amor. Pero para encontrar y entender la profundidad de ese eslogan de Dios es amor, debemos de entender las nupcias, las bodas del Cordero, ¿sí? Y por eso tenemos que adentrarnos al Evangelio de Juan, ¿sí? Y es lo que hicimos la semana pasada, entrar a las bodas de Caná y tratar de entender cómo en esas bodas de Caná había 6 tinajas, y las 6 tinajas, por marcarnos el número 6, nos comparte que es inconsistente, que es insuficiente, porque el número 6, como bien sabemos como estudiantes, es un número que es incompleto. Entonces Jesús aparece como la 7ª tinaja, es decir, Él viene a completar la 7ª tinaja. Y, a ver, díganme ustedes, ¿qué representan las tinajas la semana pasada? ¿Alguno de ustedes me puede decir? ¿Qué representan las tinajas? La perfección es ya la 7ª. ¿Se acuerdan que yo les decía? Estaban acostadas y se metían adentro. La ley de Moisés, ¿verdad? Entonces, las tinajas representan la ley. Pero Jesús, simbolizando en el Evangelio de Juan la 7ª tinaja, Jesús viene a llevar a la ley de Moisés a plenitud. ¿Sí? La viene a llevar a plenitud. El día de hoy, esta noche, vamos a acercarnos al capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y me van a decir, profe, ¿y por qué nos brincamos del 2 al 4? ¿Por qué brincó hasta el 4? ¿Por qué no seguimos con el 3? Bueno, porque el capítulo 3 es el encuentro de Jesús con Nicodemo. Y el encuentro de Jesús con Nicodemo nos va a hablar de lo que le conocemos como el neuma, es decir, el espíritu. Están hablando del espíritu, Jesús y Nicodemo, donde hay que nacer de nuevo. Hay unos que hay que nacer del agua, pero Jesús va a decir que hay un segundo nacimiento, que es el nacimiento del espíritu, en el espíritu, ¿sí? Entonces, ese tema del nacimiento del espíritu, nosotros como católicos vamos a tener que adentrarnos hacia el símbolo del agua, es decir, el bautismo, el símbolo del espíritu, es decir, a nuestra confirmación, ¿sí? Porque no solamente el bautismo nos hace herederos de Dios, sino que en la confirmación el Espíritu abunda y descarga la gracia facilitadora para la relación perpetua con Jesús, con Dios. De todo eso hablaríamos con Nicodemo, Jesús con Nicodemo. Pero eso vamos a ver en la siguiente clase. Esta noche vamos a hablar del encuentro de Jesús con la samaritana. Y les voy a platicar una historia. Ustedes saben que los samaritanos y los judíos no se llevan, no son amigos. Y muchas veces nos quedamos con esa explicación y ahí nos quedamos. Y muy pocas veces nos adentramos o nos explican por qué realmente no eran amigos, ¿verdad? De hecho, lo vemos o lo pensamos que son unos vecinos ahí que están en la geografía judía y pues a lo mejor quedaron rezagados y por eso no eran amigos de los judíos. Pero no. Hay 2 acontecimientos fundamentales para que no sean compas, ¿sí?
Y los dos se han herido mutuamente. Pero por ahí también, esto es como un preámbulo antes de entrar, por ahí también hay un profeta que se llama Oseas, que el profeta Oseas tiene cánticos dentro de sus profecías, dentro de su libro, que me parece magnífico. Y nosotros los católicos hasta tenemos cantos en la misa sobre el profeta Oseas, y que le está cantando a una porción de Israel y que dice, yo te enamoraré y te llevaré al desierto y te desposaré. ¿Sí han escuchado esas frases del profeta Oseas? Y que está precioso y lo hemos hecho cantos todo el tiempo, ¿verdad? Eso que está hablando ahí del profeta Oseas está profetizando que una porción del pueblo de Israel se ha extraviado, que una porción del pueblo de Israel se ha contaminado con ídolos afuera del territorio y la geografía judía. Por eso el profeta Oseas dice que llegará un momento en que Dios la volverá a conquistar, la volverá a enamorar, le perdonará todas las ofensas que haya hecho contra Dios, la llevará al desierto, la desposará y ella y Dios se unirán de nuevo. Esa mujer de la que habla Oseas es precisamente Samaria, ¿sí? Es precisamente Samaria. Y el evangelista Juan lo que está tratando de hacer es situarnos en una narrativa en el Evangelio de Juan capítulo 4, que nosotros para que nosotros volteemos a ver que hubo un tiempo en que una porción de Israel se extravió con los ídolos. Por eso, a partir de que ahorita leamos con Carlos, leamos el Evangelio de Juan, vamos a ir encontrando mucho sentido. Está lleno de símbolos que los vamos a ir explicando poco a poco. ¿Sale? Ok. Y por este lado, del 1 al 6, desde acá del 1 al 6, ¿me pueden ayudar con las citas bíblicas, tenerlas a la mano? Sí, o sea, por ejemplo, con usted pensamos con el 1, con Cecilia que sigue y así, ¿sí? Ajá, a ti te tocaría Génesis, a usted le tocaría Zacarías, ¿sí? A Angie le tocaría Ezequiel, ¿sí? Ok, bueno. Listo, empezamos. Vamos a escuchar el Evangelio, capítulo 4. Tenía que pasar por Samaria. Uh-huh. Llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la heredad que Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, Jesús, que estaba cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le respondió, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer de Samaria? Es que los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú se lo habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva. Contestó la mujer, Señor, el pozo es hondo y no tienen con qué sacarla. ¿Cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Le dijo la mujer, Señor, dame de esa agua para no volver a tener sed y no tener que venir aquí a sacarla. Él contestó, vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le respondió, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. La mujer replicó, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero nosotros decís que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le contestó, créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos,
pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Está bien. Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias. Muy bien, qué fuerte, ¿verdad? Estamos llevando el elemento de la narrativa que Juan nos está expresando. Ya hay muchos elementos que vamos a trabajarlos. Nos va a dar todo el tiempo de aquí, 1 hora, en explicar todo lo que ha pasado. Yo sé que hemos escuchado, y los entiendo perfectamente, que hemos escuchado al evangelista Juan muchas veces, y este evangelio lo hemos escuchado muchas veces. Entiendo perfectamente eso y sé que nosotros como católicos escuchamos en la misa alguna cierta explicación breve sobre el acontecimiento que acabamos de leer. Sin embargo, como también los he explicado, se explica desde una teología pastoral. Aquí nosotros como estudiantes tenemos la oportunidad todo el tiempo de adentrarnos a más profundidad. ¿Qué es la profundidad que sigue? Después de la teología pastoral, del acercamiento bíblico, sigue la teología bíblica, exegética y hermenéutica. Y es lo que solemos trabajar aquí en las clases, lo digo por los estudiantes nuevos, ¿no?, que han llegado hoy. Entonces, vamos a irlo trabajando poco a poco. Antes que nada, aquí nos sitúa de que Jesús está haciendo un movimiento. Él viene de Judea y va a ir a Galilea, pero en ese movimiento de Judea a Galilea, es decir, si vemos el mapa de Jesús, del lado sur al lado norte, o sea, así, ¿no? Tal cual. Y la zona de Samaria está en el centro de esa geografía. Y es una zona árida y seca, desértica. Es decir, no tiene sentido que un viajero vaya a tomar esa ruta porque sería más desgastante, ¿sí? Sería muy desgastante. No tiene caso subir si el sendero por Transjordania es completamente recto. Sin embargo, el Evangelio de Juan lo marca muy preciso. Tengo o tuvo, dice, ¿qué es lo que decía? Tengo o tuvo que ir a Samaria, ¿sí? Hay una intención por parte de Jesús muy concreta. Tengo que ir a Samaria, ¿sí? Yo les decía que el profeta Oseas, a una porción de Israel, se había alejado de Dios. Y es ese voz de Jesús en el Evangelio de Juan que dice, tengo que ir por esa porción, ¿sí? Tengo que ir, hay una intención. Eso es importante resaltar. Siguiente elemento. Estamos situados en una zona que se llama Sicar. Sicar, si nosotros extraemos del griego el tema Sicar, lo más cercano es cuando la piel humana se seca, las heridas o las brechas que se hacen o los surcos que se hacen en la piel, eso es lo que está tratando de decir la zona de Sicar, ¿sí? Entonces, para empezar, eso es una herida. Entonces Jesús va a la zona de Samaria, pero la zona de Sicar, es decir, va a Samaria, por Samaria, pero va con el símbolo de una herida, tiene que sanar una herida, ¿sí? Pero como es un elemento nupcial, porque después le va a preguntar a la mujer, tú ve por tu marido, está hablando de elemento nupcial, está hablando de alianza. Entonces es una herida que superficial, no, es una herida de amor, es una herida de amor. Por eso inicié yo la clase diciendo, Dios es amor, ¿verdad? Porque estamos ahorita situándonos en una narrativa donde el evangelista nos está diciendo, ojo, esto se trata de amor. Jesús va a hablar de un tema de amor, a rescatar desde el amor, a sanar desde el amor. No desde la ley, ¿se fijan? No desde la ley, no desde los preceptos. Voy a ir a buscar a Samaria y la voy a ir a sanar desde el amor. Y por eso empieza este gran coloquio, ¿no? Bueno, antes que nada hay que entender el contexto. Hay una profunda enemistad entre los judíos y los samaritanos. ¿Qué es lo que le hicieron los judíos a los samaritanos? Como los samaritanos, después del exilio de Babilonia, regresan, después del exilio, los judíos a la zona de Jerusalén y vuelven a ubicar su territorio habitual. Y ellos regresan al culto con Yahvé, regresan al culto judío. Pero hubo una porción, que son los samaritanos, que ellos permanecieron completamente, ¿cómo podemos decir a niveles religiosos? Bueno, combinados, ¿no? ¿Mande? Sí, está bien, paganos, pero combinados. Hay una palabra, sincretismo. Ellos seguían viviendo en sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Creo en Yahvé, pero también creo en los dioses de Asiria. Y por lo tanto, ellos seguían manteniendo
un sincretismo religioso. ¿Sí? La palabra exacta en temas de teología y religión es el sincretismo, creer en muchos dioses. Ahí se aparece también el politeísmo. ¿Sí? Una persona sincrética es una persona politeísta. Entonces, para los judíos, los samaritanos eran mal vistos por eso. Porque ¿cómo es posible que crean en Yahvé, o decir que creen en Yahvé, pero siguen manteniendo la idolatría a los dioses asirios? ¿Sí? De la antigua esclavitud, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hicieron los judíos? Los judíos en el año 128 antes de Cristo fueron y destruyeron el templo de los samaritanos a Yahvé, que estaba en la zona de Siquem. Eso hicieron los judíos. Les destruyeron su templo porque no podían soportar que ellos tuvieran un culto a Yahvé y aparte el culto a otros dioses. ¿Y qué hicieron los samaritanos? ¿Se quedaron con los brazos doblados? Pues no. Los samaritanos se vengaron con esa acción de los judíos. Y hacia el 9 antes del nacimiento de Jesús, al 9 antes de Cristo, o sea, casi cuando Jesús iba a nacer, los samaritanos entran al templo de Jerusalén y profanan las criptas del templo y sacan los huesos de los patriarcas judíos, sabrá Dios cuántos años tenían ahí en las criptas, y los huesos los reparten por los caminos a las afueras de Jerusalén. ¿Sí? Eso se hicieron los samaritanos. Entonces realmente se odiaban muchísimo. 9 años después de esa acción de los samaritanos, Jesús nace. Entonces estaba de cierta manera fresca la acción entre los dos pueblos y se odiaban. No es de que no se aguantaran, no, se odiaban. ¿Sí? Ok. Pero Dios no olvida que Él había hecho una alianza con Samaria. ¿Por qué en Samaria? Porque en Samaria Dios le había dado un pozo a Jacob en la zona de Siquem. Y vamos a ir entonces ahorita, por favor, a la primera cita bíblica. ¿Sí? Vamos a la primera cita bíblica. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 5. ¿Sí? ¿Qué dice? Fuerte, por favor. Uh-huh. Ajá, muy bien. Ese rey de Asiria somete una porción de Israel y llega a la parte de Samaria, se establece y no solamente establece sus políticas, sino establece también sus elementos cultuales, sus cultos a los dioses asirios, ¿no? Ok. Entonces, ahora, por favor, vamos a Génesis, ¿sí? Génesis. Y vamos a escuchar cómo Dios a Jacob le da una cierta heredad con un elemento del pozo, ¿no? Vamos a ver eso. 29 del 2 al 10. 29 del 2 al 10, por favor. En el camino vio que había un pozo y que cerca de él descansaban 3 grupos de ovejas, porque de ese pozo tomaban agua los rebaños. Sobre la boca del pozo había una gran piedra. Allí se reunían todos los rebaños, los pastores movían la tapa del pozo, sacaban agua, les daban de beber y volvían a colocar la piedra sobre la boca del pozo. Jacob dijo a los pastores: hermanos, ¿de dónde son ustedes? Y contestaron: somos de Harán. ¿Conocen a Labán, hijo de Nahor? Sí le conocemos, contestaron. ¿Está bien?, preguntó. Sí, muy bien. Mira, justamente allí viene su hija Raquel con su rebaño. Jacob les dijo: veo que el sol está todavía alto y que aún no es hora para guardar el ganado. Den pues agua a sus ovejas y llévenlas de nuevo a pastar. Ellos le respondieron: no podemos hacerlo hasta que no se junten todos los rebaños y se haya sacado la piedra de la boca del pozo. Entonces damos agua a los animales. Así está bien. Ajá, muy bien, perfecto. Encontramos entonces que Dios, en el camino de Jacob, Dios le da la oportunidad de encontrarse con un pozo. Y ese pozo va a dar a Jacob su agua para la sed personal, para la sed de su gente, para la sed de sus animales. Y todavía cerca del pozo se va a encontrar a Raquel, que después va a ser su esposa. Entonces el pozo, híjole, ver un elemento del pozo en Jacob, en Samaria, el pozo que le dio Jacob,
O sea, evangelista Juan, ¿te estoy entendiendo? Porque para Jacob el pozo significaba heredad, significaba alianza, significaba matrimonio, ¿sí? Significaba una boda, porque Raquel va a ser su esposa, ¿no? Entonces hay elementos que van simbolizando el pozo, ¿sí? Bueno, vamos ahora con Zacarías, por favor. Zacarías capítulo 14, versículo 8. Ujú. Fuerte, por favor. Ese día brotará en Jerusalén un manantial que nunca se secará ni en verano ni en invierno, y que estará siempre corriendo tanto hacia el mar oriental como hacia el mar occidental. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos ahora con Ezequiel, capítulo 47. El título, ¿cómo dice el título, Angie, por favor? Sí, el torrente que brota del templo. El torrente que brota del templo. Ojo con esos títulos, ahorita lo vamos a retomar. Listo, Angie. Él me llevó a la entrada del templo y vi que brotaba agua de debajo del dintel de la casa. Corría hacia el oriente, igual como la casa que daba al oriente. El agua brotaba del lado sur del altar. Me hizo salir por el pórtico norte y que diera la vuelta por el exterior hasta el pórtico este. El agua corría ahora a mi derecha. No, de hecho. El hombre se alejó al oriente, midió 1000 codos con la vara que sostenía en la mano. ¿Encontraste el símbolo? Luego me dijo que atravesara el arroyuelo. El agua me llegaba apenas a los tobillos. Midió luego 1000 codos y me dijo que atravesara el arroyo. El agua me llegaba a las rodillas. Midió otra vez 1000 codos y me dijo que atravesara el estero. El agua me llegaba a la cintura. Midió todavía 1000 codos. Esa vez no pude atravesar el torrente. Las aguas habían subido. Se habían convertido en un río que no se podía atravesar a pie, sino a nado. Me dijo entonces: ¿has visto, hijo de hombre? Después de eso me hizo pasear por la orilla. Cuando regreso al torrente, veo que hay en la orilla muchos árboles, a ambos lados del torrente. Me dijo: esa agua corre hacia la región este, desciende hacia la Arabá y desemboca en el Mar Muerto, para que sus aguas queden sanas. Está bien, ¿no? Sí, Angie, está bien ahí. Muchísimas gracias. Ok. Vemos ahora que del templo emana agua del templo, ¿no? Está hablando el profeta, es una profecía. Emana agua constante del templo y llena ríos y llena espesuras y llega a los tobillos y luego llegan a la cintura, ¿no? Aquí la clave de Ezequiel, capítulo 47, es importante resaltar de dónde emana el agua del templo, de qué lado del templo. ¿Sí lo encontraste? Del lado derecho del templo. Del lado derecho del templo. O sea, gloria al Señor nuestro Dios, que por medio del profeta Ezequiel reveló esto que Juan va a encontrar en su evangelio. El agua que emana del costado derecho de Jesús, el agua y la sangre de su costado, va a ser el agua que jamás el que la tome volverá a tener sed. Ese va a ser el agua que Jesús está hablando con la samaritana. Y ya viene mostrándose en Ezequiel. Entonces, el pozo, esto quiero que me pongan mucha atención. Yo creo que esta noche esto va a ser algo muy importante que ustedes se lleven a su casa, en su corazón. Es lo siguiente: el pozo en el Evangelio de Juan, en el relato de la samaritana, significa muchas cosas. El pozo significa la heredad de Jacob, la alianza, significa su mujer Raquel, ¿sí? Significa el templo de Jerusalén, significa la sinagoga judía, significa los elementos que constituyen la ley judía. Eso significa el pozo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de ahí emana el agua que quita la sed del pueblo. Es decir, el pozo significa la presencia de Dios que constantemente está dando de nutrir y de hidratar al pueblo. El templo de Jerusalén hidrata al pueblo, ¿sí? El pozo de Jacob hidrató a su ganado, a su mujer y a su gente. Eso simboliza el pozo. Pero lo interesante aquí es que el evangelista Juan va a decir que Jesús se acerca al pozo con dos actos, dos movimientos que Jesús va a enfatizar directamente sobre el pozo. Número uno, Jesús está cansado, ¿sí? Jesús está fatigado.
¿Y qué significa esto? Significa que él está dentro de un camino y una tarea que le emplea no solo un trabajo espiritual, sino que le emplea también un trabajo físico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mies que el Padre del cielo ha dado al Hijo, el Hijo trabaja sobre la mies y recoge la cosecha que es útil, la recoge. Y la cosecha que no es útil, la desecha. ¿Sí? El Hijo está trabajando, está en movimiento, está en camino. ¿Sí? Eso significa que Jesús esté cansado. El otro símbolo es que Jesús se va a sentar sobre el pozo. Jesús se sienta en el pozo. Y para la palabra de Dios, el sentarse, como ya les he explicado, significa un acto de maestro. ¿Sí? Cuando alguien se sienta es que él va a enseñar. Pero en la narrativa de Juan también significa que posee al pozo, lo posee. Voy a dar un ejemplo. En la palabra de Dios, los movimientos que se suscitan en las narrativas, a veces alguien se despoja de donde está. Un ejemplo, hay unos amigos que hacen un hoyo en el techo y en una camilla y con unas cuerdas bajan a su amigo sobre el techo que se abre. Y Jesús le dice, cuando ve al enfermo, levántate. Y lo que Jesús está haciendo en ese acto de sanación es que él tiene que desposeer la situación en la cual se encuentra. Él tiene que desposeerse de la camilla, porque la camilla simboliza parálisis. Y la sanación de Jesús, que es una sanación muy profunda que se suscita en ese momento, es despojarte de aquello que te ata a la parálisis. Es una visión de despojo, despójate de esto. Cuando hay un ciego de nacimiento al borde del camino, el camino y Jesús y la muchedumbre son símbolo de una nueva iglesia, son símbolo de iglesia, hombres y mujeres siguiéndole a Jesús, simbolizan la iglesia, pero hay un ciego de nacimiento que está al borde del camino, está sentado al borde del camino. Jesús lo sana y lo tiene que levantar y lo tiene que incorporar a la muchedumbre para que sea parte de la iglesia, hombres y mujeres que le siguen. ¿Sí? Entonces, son ejemplos de despojo del lugar, de la situación. Jesús ya no quiere que posea eso. Jesús no quiere que posea el lugar donde está sentado ese ciego. Quiere que camine y que vea. Porque el que camina, ve. ¿Sí me voy a entender? Ok. Con la camilla sucede lo mismo. Jesús necesita despojarlo de la camilla. Pero en esta situación de la narrativa de Juan, que nos apremia esta noche, Jesús se sienta sobre el pozo. ¿Por qué? Porque lo posee al pozo. Por eso posee al pozo, es decir, yo ahora soy el pozo. Yo ahora soy el manantial. Yo ahora soy lo que emana agua en esta región. Yo soy ahora lo que le dará a Samaria la reconquista de mi nueva esposa, de mi nueva alianza con Samaria. No me importa lo que ha sucedido anteriormente. No me importa el pasado de Samaria. Pero yo tengo que darle agua para que nunca más vaya a buscar agua en otros lugares. Es lo que está sucediendo en este momento. ¿Sí? Ok, continuemos. La hora sexta, encontramos ahí la hora sexta. Es algo básico, muy sencillo. Para nosotros, los judíos entienden el tiempo del día igual que nosotros, a 24 horas. Solo que nosotros dividimos 8, 8 y 8, ¿no? Dividimos las 4 horas en 24. Para los judíos no se complicaban tanto. Para ellos eran 12 horas el día y 12 horas la noche. Nosotros por ahí hemos analizado los equinoccios y los solsticios y eso, y hemos metido un concepto que es día, tarde y noche, ¿no? Para los judíos eso no existía en aquel tiempo, solamente era 12 horas de día y 12 horas de la noche. Entonces el día iniciaba más o menos como por las 9 de la mañana. Entonces si nosotros vamos a la hora sexta, significa más o menos que es como mediodía, porque si el día era 12 horas, a la hora sexta pues es la mitad del día. Entonces es el mediodía. Pero por nosotros la tradición, hemos entendido que la crucifixión de Jesús se suscitó a las 3 de la tarde. De hecho, el Viernes Santo a las 3 de la tarde, todos oramos en casa, ¿no? Es una oración muy especial por la muerte de Jesús. Apagamos la tele, apagamos el celular, no sé, porque nos unimos al sufrimiento del cielo por la muerte del Hijo. Bueno, ¿y por qué a las 3 de la tarde? Bueno, pues porque sumamos de las 9, 6 horas después las 3 de la tarde, ¿no? Vamos ahora a Juan 19, 14, por favor. Capítulo 19, versículo 14. ¿Qué nos dice ahí? Era el día antes de la Pascua
como al mediodía, Pilatos dijo a los judíos, ahí tienen a su rey. Ajá. ¿Me lo puedes repetir otra vez? Sobre todo el principio. ¿Era la Pascua? Era el día antes de la Pascua, como al mediodía, Pilatos Exactamente. dijo a los judíos, ahí tienen a su rey. Perfecto, muy bien. Era a un día de la Pascua, Jesús está en el pretorio y Pilatos dice, oh, bueno, crucifíquenlo. ¿Sí? Juan, capítulo 19, versículo 14. Es el momento en que el Hijo va a comenzar se va a iniciar todo el proceso del Gólgota, ¿no? Y se va a entregar su vida y el Cordero Inmolado va a ser pasado por el sufrimiento, ¿no? Por la muerte y después la resurrección. Entonces, es importante esto porque Juan está diciendo en la sexta hora y empieza a hablar con la samaritana y a la sexta hora se sienta en el pozo y a la sexta hora le dice a la samaritana, si tú tomaras del agua que yo te daré, nunca jamás volverás a tener sed. Y eso se cumplirá en la sexta hora. ¿Sí? Es lo que está tratando de decir el evangelista Juan. Cuando el costado derecho del Cordero Inmolado de Dios se abra, ¿sí? Ajá, será esto que estoy diciendo. Entonces, no lo dice así como yo lo estoy diciendo, ¿se fijan? Pero como la palabra nos está revelando ahorita esta gran promesa de Dios, ¿no? Esta gran fundamento de nuestra fe, ¿sí? Y Jesús en sí mismo lo está diciendo, pero el evangelista Juan quiere que nosotros volteáramos a ver como toda la historia de la salvación, en donde Dios le entrega a Jacob heredad, cómo el templo de Jerusalén se manifiesta como un manantial de aguas insolutas que llenan de energía los ríos, ¿sí? Y que sale del costado derecho del templo. Juan está diciendo, Jesús posee ahora eso. Jesús es el manantial. Ok, ahora vámonos a la parte afectiva. Profe, ¿cuál es la parte afectiva? Bueno, pues hay que hablar del chisme, ¿no? También. Hay que hablar de los esposos que tenía la samaritana. Vamos a hablar de los esposos y aquí la palabra va a ser de nuevamente muy reveladora, ¿sí? Entonces, vamos a seguir poniendo atención. Muy bien. Vamos entonces ahora a platicar esta parte. Jesús platica con la samaritana y si quieres, Carlos, vamos a donde dice lo de quiénes son tus maridos. ¿Dónde está tu marido, por favor? Es como en el 15, 16 por ahí. ¿Sí? 16. 15, 16, ajá. Él le contestó, vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le respondió, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. La mujer replicó, Señor, veo que eres un profeta. Está bien ahí. Muchas gracias, Carlos. Muy bien, encontramos entonces en el coloquio de Jesús y la mujer dice, bueno, llama a tu marido. Ya la mujer titubea un poco, ¿no? Dice, no, pues no tengo marido. Y dice, bueno, pues has respondido con verdad. En realidad, pues has tenido 5 maridos. Y el que tienes ahorita, pues, como que no charcha, ¿no? Sí, por decir palabras coloquiales. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir la narrativa aquí? Para empezar, encontramos los números. Ojo, ¿cuántos maridos encontramos ahí? ¿O hombres? 6. ¿Se fijan? Otra vez sucede lo mismo que las tinajas. Encontramos otra vez 6. Otra vez nos aparece el número 6. Entonces aparece que la relación afectiva de esa mujer, la realización, estamos hablando de un tema de alianza y de amor, la realización de esa mujer que representa a Samaria, vamos a decir, el corazón de Samaria está incompleto, está insuficiente. La alianza, el amor que hay en Samaria con Dios está inconsistente. ¿Sí? Necesita un séptimo hombre, ¿no? Un séptimo para que sea perfecto. Porque tiene 6. O sea, tuvo 5, no le funcionaron. Y el que tiene ahorita, pues no charcha. ¿Sí? Que tiene 6, pero nada funciona. Entonces necesita un séptimo. Hay una séptima opción para Samaria. ¿Sí? Hay chance, sí. Entonces, ¿hay chance en qué sentido? El profeta Oseas nos vuelve a regresar a ese sentimiento.
yo te reenamoraré, yo te reconquistaré, ¿sí? Yo te llevaré al desierto y te hablaré bonito de nuevo al oído, y no me importa tu pasado, Samaria, lo que ha acontecido, y te desposaré, ¿sí? Nos volveremos a unir tú y yo. Tendremos un compromiso muy fuerte de amor tú y yo. Por eso Dios es amor. Ah, qué bonito se escucha. No, Dios es amor porque Él va por ti y por mí a todos los niveles. No hay fronteras y no hay pasado que sea tan fuerte para que eso no suceda más, ¿sí? Ok, vamos ahora, esta es clave, esta cita bíblica, vamos a poner atención a Segunda de Reyes, del 17, del 24 al 41. Ojo, fuerte, ¿eh? Vamos a escuchar, está un poquito complicado por los nombres, pero despacito ahí nos vamos. Origen de los samaritanos. Ajá. El rey de Asiria trajo gentes de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Hamat y de Sefarbaín, y repobló con ellas las ciudades de Samaria para sustituir a los israelitas. Ocuparon Samaria y se establecieron en sus ciudades. Al principio, cuando se instalaron, no respetaban al Señor, pero el Señor envió contra ellos leones que mataron a algunos de ellos. Entonces dieron esta noticia al rey de Asiria: las gentes que enviaste para repoblar las ciudades de Samaria ignoran cómo dar culto al Dios de aquel país, y por eso él ha mandado contra ellos leones que los están matando a causa de esta ignorancia. Sí, muy bien, continuamos. Entonces el rey Asiria ordenó: lleven uno de los sacerdotes que trajeron deportados de Samaria para que viva allí y les enseñe a dar culto al Dios de aquel país. Vino pues uno de los sacerdotes deportados de Samaria, fijó su residencia en Betel y les enseñaba a dar culto al Señor. Pero aquellas gentes se fabricaron sus propios Escuchen dioses. eso, otra vez. Pero aquellas gentes, escuchen. Pero aquellas gentes se fabricaron sus propios dioses Uh-huh. y los colocaron en los santuarios de los altosanos, levantados por los distintos grupos nacionales en las ciudades en que vivían. Los de Babilonia daban culto a Sucot, Benot, los de Cutá a Nergal, los de Hamat a Asimá, los hebeos a Nibhaz y Tartak, y los serfabaitas inmolaban a sus hijos en el fuego, en honor de Adramelech y Anamelech, dioses de Serfabait. Ok, tiempo, ahí van 5, ¿ok? Ahí van 5. Y luego al final, el culto a, continuamos. Daban también culto al Señor y eligieron de entre el pueblo sacerdotes para que oficiaran en los santuarios de los altosanos. Adoraban al mismo tiempo al Señor y a sus dioses, según los ritos de sus naciones de procedencia. No, está bien. No, sí, muchas gracias. ¿Se fijan cómo encontramos esta cita bíblica? Por eso les decía yo, la misma palabra nos va revelando lo que Juan estaba tratando de decir. Aquí no estamos haciendo ninguna narrativa o yo creo que, no hay una interpretación personal. La misma narrativa del Evangelio, el evangelista te está diciendo, esto ha acontecido en el pasado y Jesús ahora quiere sanar esto que ha acontecido. Samaria ha estado dándole culto a 5 dioses o a 5 ídolos de asirios, y al mismo tiempo el sexto, que es el sexto que tienes ahí, decía Jesús, es Yahvé. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto con que dice Jesús? Oye, profe, pero si quiere Yahvé, pues está bien. No está bien. No está bien, porque al nivel del culto y al nivel del amor y al nivel de alianza que tiene con esos 5 ídolos, al mismo nivel está poniendo a Yahvé. Igual Yahvé es un elemento proporcional en temas de amor y de culto a los mismos ídolos asirios. Por eso Jesús le dice, has tenido 5 maridos, has tenido el amor y la alianza y tu corazón ha estado embriagado con 5 ídolos asirios. Y dices, en el fondo creo, sinceramente, que crees en Yahvé, pero lo haces al mismo nivel que con los ídolos asirios. Y eso no funciona. ¿Sí me doy a entender? Y quieres llenar tu sed, quieres calmar tu sed con esos 5 ídolos asirios y con un Yahvé, el Dios creador de todo, pero al mismo nivel de ellos.
¿Sí? Es lo que está pasando. Y Jesús, Él se está dando una propuesta a Samaria, a la samaritana. Él le está diciendo, olvidemos ese pasado, ¿sí? Y yo, si tú bebes del agua que yo te voy a dar, nunca más volverás a tener sed. Y el amor, la experiencia de amor, de seguimiento a Dios, será completamente suficiente y plena. ¿Sí me doy a entender? Es muy fuerte lo que está pasando aquí en el Evangelio de Juan. Es muy fuerte. Jesús es muy vertical. Jesús está hablando muy consistente. Si pones toda tu confianza en mí, como el alimento verdadero en mí, obviamente no estamos hablando del capítulo 6 de Juan, que está hablando del pan, pero ya no sabe a pan. ¿Sí me doy a entender? Ya no sabe a pan. Entendiendo esta narrativa, el agua nos queda corta. Queremos tomarnos el agua que Jesús nos da por su costado derecho, pero también le queremos dar una mordida al pan de vida. ¿Sí? Por eso el pan de vida lo vamos a encontrar en el capítulo 6. Jesús se va a poner, así como Jesús se puso al nivel del pozo de Jacob, Jesús se va a poner en el capítulo 6 de Juan al nivel del pan y del maná que se dio en el desierto para alimentar al pueblo. Los que comieron del pan, del maná en el desierto, perecieron. Pero el que coma el pan que yo les daré, nunca más volverán a tener hambre. Y se vuelve a repetir. Qué fuerte, ¿verdad? Y nosotros como católicos, cada vez que vamos a misa, vivimos esa verdad. La actualizamos, ¿sí? La actualizamos. Entonces, ¿qué acontece después de esto? Jesús le dice, yo quiero ser tu séptimo. Yo quiero ser tu séptimo. Tu séptimo hombre en tu historia, tu séptimo Dios, el definitivo, el suficiente, el absoluto, ¿sí? Y olvídate de lo demás. Es lo que está aconteciendo. La mujer le dice, veo que eres profeta, estamos esperando el Mesías. Yo soy, debe decir Jesús, yo soy, ¿no? Yahvé, ¿no? Yo soy el Mesías, el que han estado esperando. La mujer acepta el mensaje de Jesús, encuentra el mesianismo de Jesús en sí mismo, y la mujer corre como una gran mensajera hacia Samaria a decirle a todas las personas del pueblo que el Mesías ya está entre nosotros. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Dice, está entre nosotros el Mesías, ya ha llegado. ¿Y qué significa esto? Significa que es el resultado, obviamente, la mujer descubre el amor pleno en él, pero también en ella va a erradicar y va a germinar lo que Jesús le va a decir antes. Y le va a decir Jesús, en verdad te digo que llegará el momento en que adorarás a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sí? ¿Y qué sucede aquí? Hay una transformación del culto. ¿Por qué hay una transformación del culto? Porque los samaritanos ya no va a ser necesario ir a Siquem, al pozo de Jacob, para adorar a Dios. Los judíos ya no será necesario y absoluto ir solamente a Jerusalén a reconocer a Dios, sino que Jesús, por medio de su pasión a la hora sexta, se inaugurará una nueva forma de culto, un culto actualizado para todos nosotros, para ti y para mí, reconocer a Dios en espíritu y en verdad, a partir de la presencia del Espíritu en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso Jesús le dice, el Espíritu dará o hará que de nosotros, como un manantial interno, dando agua, emanando agua todo el tiempo y llenándonos constantemente y apagando la sed, ¿no? De aquí en adelante, hombres y mujeres, que encontremos esta verdad que Jesús le compartió a la samaritana y que el evangelista Juan nos está dando esta noche, y lo entendamos como hoy lo estamos entendiendo, nunca más podemos permitir que en nosotros se suscite la sed. Porque Jesús dice que esa agua que viene del Espíritu está dentro de nosotros emanando agua constantemente. Es un manantial de agua viva en medio de nosotros. ¿Sí? Es bien importante esta parte. Yo les quiero compartir lo que Jesús habla en concreto. Dice, créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte, ni en Jerusalén, adorarás al Padre. Vosotros adoráis lo que ustedes no conocen y nosotros adoramos lo que sí conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos
adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sí? Porque si quiere el Padre que sean los que le adoren, así quiere el Padre que sean los que le adoren. Nos está hablando a nosotros. Así quiere Dios Padre, el creador del universo, quiere que nosotros lo adoremos de esta forma. Y dice, Dios quiere que sea, Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Está yendo a lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros. ¿Sí? Así como él va a Samaria, la esposa infiel, la esposa perdida en el desierto, y va por ella a enamorarla de nuevo y regresarla al redil de la salvación, así nos habla cada uno de nosotros que esto sucede en el corazón de nosotros, en el interior, porque el Espíritu actúa y la gracia de Dios se desborda continuamente como un manantial que nunca se va a apagar. ¿Sí? Por eso hoy en esta noche tenemos que salir a nuestra casa a dormir, a gusto, a descansar, sabiendo que es como Warren Buffett con las acciones en la bolsa americana, haciendo dinero mientras que está dormido. Pues nosotros es lo mismo, como hijos e hijas de Dios, el Señor, por medio de ese manantial que está el Espíritu Santo en nosotros, todo el día arrojando agua de vida y que jamás, jamás nos tiene que generar sed. Si hay sed en nuestra búsqueda y nuestro seguimiento de Jesús, tenemos que regresar a Él otra vez desde el amor. Bueno, que así sea. ¿Ok? Los hermanos separados Ujú. han caído en toda esa falsedad o maldad. Nuestros hermanos separados, yo siempre he tomado lo que el gran padre Amatuli decía hace como 20 años, decía, los católicos nos hemos quedado con la vaca, pero los protestantes se han querido quedar con el vaso de leche. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que nosotros católicos no hemos inventado nuestra fe. Nosotros los católicos venimos de la iglesia que Jesús fundó, porque Jesús fundó una iglesia. Y esta iglesia tiene dos cosas muy importantes. Número uno, el depósito de la fe. El depósito de la fe, hemos establecido un canon. Nosotros establecimos el canon bíblico en el 384. Es decir, somos portadores del depósito directamente, el depósito de la fe directamente de la iglesia primitiva, fundada por Jesús. Y número dos, tenemos la herencia apostólica. ¿Sí? Tenemos la herencia apostólica. ¿A qué me refiero? San Atanasio era alumno del evangelista Juan. Y San Atanasio fue el primero que dijo que la iglesia católica se iba a llamar católica porque estaba ligada al mensaje de Jesús, la evangelización universal. Y era alumno directamente de Juan. El evangelista Marcos era ayudante de Pedro, tanto como en Jerusalén, la iglesia en Jerusalén, como en la iglesia en Antioquía, con Santiago. Y así vamos a ir encontrando que todo está listo. El primer papa fue Clemente, está en la Biblia, ¿no? Entonces, tenemos depósito de la fe, tenemos nuestro canon bíblico establecido, tenemos una personita ahí que se llamó Jesús de Nazaret, del Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, que fundó nuestra iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos muchas cosas muy importantes que nos van dando a nosotros sostenimiento a nuestra fe. Nuestra fe no pende de ningún hilo, ningún hombre lo ha formado, como un testigo de Jehová, ¿no? Que lo formó Russell, como un bautista, como un evangélico, ¿no? Y que emanan de una interpretación bíblica. Estas interpretaciones bíblicas, nosotros los católicos la hemos manejado desde todos los siglos. El mensaje de Jesús. Ok, ahora quiero escucharlos ustedes. Estamos a unos minutos de terminar. A ver, quiero escucharlos, por favor. Si alguien tiene alguna opinión, quiere dar algún comentario, y lo platicamos. ¿Sí? ¿Todo bien? Todo está. Si en algún momento, retomando lo que tú nos dices acerca de sentir esa sed y esa necesidad, sabiendo que aún en nuestro interior tenemos ese manantial, pero pues nos extraviamos o no somos capaces de verlo, ¿cuál es el mejor camino que tú nos recomiendas para retomar esa relación y volver a ese manantial y pues alimentarnos de esa agua que tenemos dentro de nosotros mismos? Sí. Hay un
una parte del cerebro humano que le llaman los psicólogos el impostor o el síndrome del impostor. ¿Qué significa el síndrome del impostor? Significa que a veces tú luchas por algo para obtener algo en la vida y cuando lo obtienes dices, no me lo merezco. A lo mejor no me lo merezco, a lo mejor, ¿por qué lo tengo yo? ¿Por qué no lo puede tener mi hermano? ¿Por qué mejor no se lo di a mi mamá? ¿Sí me doy a entender? Y es una parte del cerebro que se llama el síndrome del impostor. O sea, tú luchas por algo, lo obtienes, pero te sientes como impostor, como que engañaste a alguien. ¿Sí me doy a entender? Bueno, si nosotros lo traducimos a nuestra vida espiritual, yo considero que debemos de regresar siempre al inicio. ¿Sí? Regresar siempre al inicio. Por el momento de búsqueda o la crisis que podamos experimentar en el seguimiento de Jesús, hay que regresar siempre a lo más sencillo. Cuando Dios me creó con dignidad de hijo de Dios. Y entonces toco con mi sentimiento de dignidad. ¿Sí? Yo no me siento digno, pero tú, Señor, me haces digno, ¿no? Yo no me logro perdonar, pero yo sé, Señor, que tú me perdonas. Volver como ese inicio, a lo sencillo, a lo básico. ¿Por qué? Porque obviamente siento yo que también el enemigo también actúa, aprovecha esas grandes ventanas que nosotros abrimos de sufrimiento, a lo mejor tuvimos un trauma pasado, a lo mejor vivimos algo muy, muy profundo y el enemigo también se aprovecha. Pero cuando nosotros decimos, Señor, tú me has creado en dignidad, tú me has llenado de heredad, tú me has dado tantas cosas que volver ahí podemos entenderlo. Ese es mi punto de vista. Ajá. Recordar la vida, mencionando a los protestantes. Martín Lutero era un hombre muy escrupuloso y los escrúpulos de Martín Lutero lo llevaron a el siguiente pecado, que es la soberbia. Y después, él no hizo su movimiento para salirse de la iglesia, él lo hizo para reformar a la iglesia. Pero fue tanto sus escrúpulos y su soberbia que se mantuvo lejos de ella y al final fue expulsado de la iglesia, ¿no? Entonces, ojo con el pecado. El pecado hay que entender que puede vivir en nuestra vida, pues aparece, pero él no tiene la última palabra. El pecado no la tiene. Hace ratito veníamos nosotros, ahí tengo un impermeable, y yo decía, chin, voy a llegar tarde a la clase de las 5 porque está lloviendo muy fuerte. La verdad no se puede ni ver. Y de repente yo dije, volteé a ver al enemigo y dije, ay, ¿a poco una lluviecita, una lluvia me va a detener? No, no me va a detener. Fui por mi impermeable, me lo puse y vámonos, ¿Sí me voy a entender? O sea, así debemos, de mi punto de vista, perdón que hable de mi ejemplo, pues no es mi propósito, pero así es como debemos de ser seguidores y seguidoras de Jesús. Caminar, 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 caminar. Si hay un momento que nos sentimos, ¿cómo les puedo decir? Insolutos o que no nos sentimos con fuerza, caminemos y sobre el camino andamos y sobre el camino nos actualizamos y sobre el camino nos reforzamos. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguno? Sí. Sí. Al Señor se le dormían. Él se iba a orar y decía, permanezcan en oración, porque está cerca la hora. No sean débiles, permanezcan despiertos. Y el Evangelio nos muestra que ellos dormían. ¿Sí? No lograban profundizar lo que Jesús llamaba a la acción en ese instante. Y ellos sucumbían bajo sus propias necesidades y dormían. Después hay otro pasaje bíblico donde Jesús dice, manténganse con las lámparas encendidas como mujeres vírgenes esperando a su marido. ¿Sí? Permanezcan, ¿cómo puedo decir? A la espera, pero también alertas todo el tiempo. Porque el pecado puede venir y te puede mover. Hay una frase que Jesús le dice en la mesa, en el tabernáculo donde están cenando, y Jesús le dice a Pedro, ¿verdad? Pues te digo que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos. Entonces esa frase de Satanás ha pedido permiso para sacudirlos, eso sigue hasta la fecha. ¿Sí? Cuidado. Sigue hasta la fecha, mantengámonos firmes. Ajá. No es fácil, es un proceso, pero con la ayuda del Señor y sabiéndonos dignos de Él, podemos lograrlo. Sí. Al Espíritu Santo que nos ha, sí se oye, ¿no? Creo que sí se oye.
A amarlo en espíritu y en verdad, bueno, pues el espíritu es el que nos guía a amarlo, el que nos va llevando de la mano. Y en verdad, pues es a través de la palabra de Cristo, reconociéndolo a Él, quién es Él y quiénes somos nosotros. Sí. Y sabiendo que a través de la obediencia estamos en la verdad. Entonces, aprender a adorar y amarlo, pues es a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra. Así es. Y esos torrentes de agua viva de los que usted habla, cuando lo estaba diciendo, yo sentí como que nos caían del cielo. Esos torrentes de agua viva, pues es el Espíritu Santo que nos ha sido dado desde el momento del bautismo. Y cada que el sacerdote eleva sus manos en el sacramento de la confesión, recibimos al Espíritu Exactamente. Santo. Y en todo momento está fluyendo siempre esa agua viva en nosotros. Así Y es. si vivimos en la verdad y adorando a Cristo y sin máscaras y obedeciéndolo, esos torrentes de agua viva podemos transmitirlo a los demás y llevarlos. Porque muchas veces esas almas que están como secas y que no han reconocido, no han aprendido en su vida a adorar a nuestro Señor en espíritu y en verdad, y no conocen su ley divina, nosotros que traemos ese Espíritu Santo podemos transmitirlo y llevarlo a nuestros hermanos. Y todo lo que usted ha dicho tiene una relación muy estrecha, mano a mano. Pues lo felicito, realmente Gracias es a muy usted. bonito la ponencia y cómo va llevando mano a mano en cada parte de la Biblia, entrelazando todo lo que es la palabra de nuestro Señor. Gracias, se lo agradezco. Acaba de decir algo, unas palabras, muchas gracias por sus palabras. Yo creo que a todos nos cae muy hondo lo que usted ha compartido. Cuando Jesús habla de la verdad, habla de algo muy fuerte. Fíjense que capítulo 15 del Evangelio de Juan en adelante, Jesús va a hablar de una planta, de una mies, de unos sarmientos, ¿sí? De una raíz, de un tronquito. Entonces, Él está diciendo que nosotros debemos de estar sujetos a Él, ¿sí? Donde Él toma agüita, la planta toma el agua, pero nosotros que somos los sarmientos, también bebemos de esa fuente de donde toma agua el tronquito. Y los expertos en el Evangelio de Juan utilizan una palabra en español que me encanta, cómo se conecta del griego al español, y que dice adherencia, adherencia. Y dicen que en el Evangelio de Juan se habla más de adherirte a Cristo, más de adherencia a Cristo, que seguimiento a Cristo. O mejor dicho, ya se supone o se da sobredicho que el seguir a Cristo es adherirte a Cristo. Entonces todo el tiempo el Evangelio de Juan nos está hablando de adherirnos a Él, pero no nos podemos adherir a Cristo si no estamos en verdad, en transparencia. El ateísmo, cuando nace en el siglo XVII, con los existencialistas, después va a venir Heidegger, va a venir Nietzsche, todos los que van a marcar el elemento existencialista en la filosofía occidental, y van a hacer el ateísmo. Y el ateísmo dice, tenían un fundamento, el cristianismo, que ha otorgado los valores humanos a Occidente, ¿sí? Los valores humanos como la justicia, el amor, el respeto. Occidente, el mundo occidental, se ha alimentado de esa visión de valores humanos y que vienen del cristianismo. Y el ateísmo dijo, no creo en Dios porque ellos, los cristianos, no son auténticos. No son auténticos. Dicen una cosa y hacen otra. Y hasta la fecha, la corriente más contraria al cristianismo es el ateísmo y el agnosticismo. Y las dos mantienen esa bandera. Los cristianos, yo no creo en Dios porque no son auténticos. Y Jesús lo dijo desde aquel tiempo. En mí deben de seguir adorar a Dios en espíritu, todo lo que nos has platicado del espíritu, bellísimo, y en verdad. Debemos ser auténticos, debemos de levantar el testimonio, ya, ¿sí? Porque los valores humanos en nuestra sociedad fueron otorgados por el cristianismo. Y hoy en día nosotros, los seguidores de Jesús, los que decimos que amamos a Dios, debemos de ser portadores de esos valores. Y debemos de defenderlos. Eso se llama axiología. Axiología, que es la acción de los valores humanos en la sociedad. La axiología. Entonces nosotros los católicos, los cristianos, los creyentes en Jesús, debemos de defender los valores humanos. Aquí, en mi trabajo, con los demás
hay justicia, debe de existir la justicia. Aquí debe haber el equilibrio del amor. Aquí debe de haber el compañerismo. Aquí debe de haber la libertad. Aquí, porque son los valores de Cristo. ¿Sí? La verdad, ajá. Andar en verdad. Entonces, es una gran tarea. ¿Sí? Muchísimas gracias. Es mucho trabajo. ¿Les parece si nos ponemos de pie y hacemos una oración? Bueno. Excelente. Vamos a... acostumbramos algunas veces poner la palabra de Dios así junto a nosotros y hacer la oración final. Por favor. Los que traigamos la Biblia. La palabra que está cerca de nuestro corazón, ese símbolo de pertenencia. Nosotros le pertenecemos también a Dios en su totalidad. Dios ha trazado su historia, su vida para nosotros. Ha entregado a su Hijo para que la sangre del Cordero derramado nos dé la libertad y la vida eterna a cada uno de los hombres y mujeres que declaran que Jesús es la libertad y es la vida eterna, ¿verdad? Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche agradezco por esta oportunidad que nos das. Gracias, Padre Santo, porque tu presencia en nosotros en esta noche nos ha ayudado a entender un poco más la palabra y a entender un poquito más lo que tú nos has querido mostrar desde hace mucho tiempo. Te pedimos que ese manantial de agua viva que emana en el corazón, por medio de la efusión del Espíritu en cada uno de nosotros, siempre sea fecundo, siempre llene la sed que nos acompaña en algunos momentos y que este manantial también refresque la vida de todos nuestros familiares, nuestros amigos, en nuestros trabajos, en nuestros apostolados. A ti, Santísima Madre María, te pedimos que nos acompañes, tú que eres la corredentora con el Hijo en la tarea de la salvación. A ti, Santísima Madre María, también te pedimos que con tu manto nos acompañes. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias. Buenas noches.